Hola, muy buenas noches a todos. Pues sean bienvenidos a nuestro conversatorio jurídico. Como se los habíamos anticipado en días anteriores, el día de hoy pues nos acompañará un experto en sistema acusatorio, el doctor Manuel Valadez. Para ello me voy a permitir dar su introducción leyendo una breve reseña curricular del doctor. El doctor Manuel Valadez es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, doctor en Derecho Judicial por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. Es escritor en autoría y coautoría de 34 libros sobre el sistema acusatorio, articulista de revistas especializadas en Derecho como El Mundo del Abogado, Nova Justitia, del Tribunal Superior de la Ciudad de México e Inmexius. Es docente del Instituto de la Judicatura Federal a nivel maestría y en diversos cursos sobre el sistema acusatorio. Forma parte de la plantilla docente del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, es investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es miembro del claustro docente del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Estatal de Ciencias Penales del Estado de Sinaloa, INESIPE. Docente a nivel licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como de la Facultad de Contaduría, Economía y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como de diversas instituciones públicas y privadas. Ha sido conferencista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre el sistema penal acusatorio, así como capacitador en el mismo ámbito de jueces, agentes del Ministerio Público y defensores, en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Baja California, Tlaxcala, Guerrero, Ciudad de México, Sinaloa y Quintana Roo. Es juez de control y enjuiciamiento en el estado de Durango desde el año 2009 a la fecha, además de ser el juez que presidió la primera audiencia en México mediante la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, definitivamente es un experto en temas del sistema acusatorio, es autor de diversas obras y precisamente el día de hoy pues quisimos que nos hablara de una de ellas, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, comentado, que ha en este caso pues llevado a cabo el doctor Manuel Valadez, y pues nos surgen las inquietudes de qué podemos encontrar en esta obra, por qué se decide a escribir precisamente respecto a este ordenamiento jurídico que finalmente pues para nosotros como operadores jurídicos es tan relevante, qué es lo que podemos encontrar en esa obra. Entonces, pues para ello le cedo la palabra al doctor Manuel Valadez. Bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y pues bueno, adelante, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Desde luego quiero agradecer la amable invitación de la maestra Anaid Valero para poder hablar de este Código Nacional de Procedimientos Penales comentado ya en su segunda edición que ha realizado un servidor. Desde luego agradezco al Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica este espacio que amablemente me cede para hablar de esta obra. Es importante decir, con la presentación que amablemente hizo la maestra Anaid de un servidor, que yo me desempeño como juez de control y de tribunal de enjuiciamiento en el Poder Judicial del Estado de Durango. En el Estado de Durango tenemos sistema acusatorio desde el 14 de diciembre del año 2009. Yo tengo la fortuna de formar parte de esa primera generación de jueces que iniciamos primeramente en aquellos entonces con un código procesal penal propio de nuestra entidad y después transitamos hacia el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde, como se señaló en el currículum, tuve yo la fortuna de presidir la primera audiencia en México que se llevó a cabo con la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el Estado de Durango fue la primera entidad en el país que inició precisamente con la vigencia de dicho ordenamiento. Es importante decir que al momento de hablar de esta obra, de la segunda edición del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo el planteamiento muy interesante que hacía la maestra Anaid, de qué podemos encontrar o el lector qué puede llegar a encontrar de interesante en este Código Nacional comentado. Hice un listado de 15 puntos que voy a desarrollar. Desde luego, el Código Nacional de Procedimientos Penales, hablar de sus 490 artículos y sus 13 transitorios, pues nos llevaría buen tiempo, buen momento. Hay temas que por sí solos bien merecen una clase entera.
Sin embargo, si me van a permitir, voy a comentar estos puntos en el tiempo que amablemente se me concedió y voy a hacer el planteamiento del tema y la orientación que se da del mismo en la obra que hoy comento, desde luego buscando dar una imagen al lector, un escenario de lo que se puede encontrar en la misma y desde luego refiriendo las bases en cuanto a jurisprudencia, autores, comentarios que podrán ustedes ya encontrar más a detalle en el mismo. De tal suerte, anticipo, voy a enumerar los temas, los voy a plantear, cuál es el estado del arte en esos temas y desde luego dejaré el espacio para que el lector pueda disipar cualquier tema, cualquier duda ya directamente en la obra. Esto, desde luego, destacándoles que de manera particular, cuando yo empecé a escribir sobre el sistema acusatorio, siempre lo he tratado de hacer buscando escribir las cosas de la manera más sencilla posible, de la manera más clara posible, porque a mí me sucedió cuando empecé a ingresar en el mundo del derecho penal, pues que muchos de los textos iban, digamos, empapados de mucha elegancia en la redacción, de muchas ideas muy formuladas, demasiado reflexionadas, que de repente hacen inaccesible el conocimiento. En ese sentido, los que hayan leído alguna obra de un servidor, pues saben que trato de ser muy claro y así lo van a encontrar en este Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual desde luego agradezco como siempre a mi casa editora, a Flores Editor, el apoyo para su publicación, el apoyo para esta segunda edición. Pues bien, sin más preámbulos, voy al contenido de la obra. Les quiero comentar que en un primer momento, dentro de estos 15 puntos que quiero desarrollar, van a poder ustedes encontrar lo relativo a cómo ha impactado en la vigencia de la Ley Nacional de Registro de Detenciones en el momento específico del proceso penal al interior de la audiencia inicial en cuanto al debate del control de la detención. Es decir, esta ley que establece el Registro Nacional de Detenciones, que ya tenía un antecedente a nivel constitucional en el artículo 16, cuando se habla del registro de la detención, pues ha generado un debate interesante en audiencia al momento que se debate si una persona fue legalmente detenida o no. Pues ahora está apareciendo cada vez con mayor frecuencia el tema relativo a si fue debidamente registrada su detención, a efecto de, como dice la ley de la materia, evitar que se inventen detenciones, evitar que se detenga indebidamente a personas y que, como lo hemos visto en el pasado, pues de repente se les detenía, la policía los andaba paseando por aquí, por allá, y después de ello, muchas veces ya con la persona detenida de horas, a veces días antes, pues se les presentaba supuestamente una detención en flagrancia o peor aún, cuando estando ya detenidos, pues el Ministerio Público iba y solicitaba un orden de aprehensión, siendo que la persona estaba privada de su libertad desde horas o días antes. Entonces, este tema relativo precisamente al impacto que tiene el Registro Nacional de Detención en la audiencia inicial, específicamente en el control de la detención, es desarrollado en el capítulo de la obra. Esto tanto cuando se analiza el artículo 146 que regula las diversas hipótesis de la flagrancia, como específicamente también en el 308 de Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se habla específicamente del control de la detención. Es importante también comentarles que en este desarrollo de la obra, otro de los temas que se analizan son los 3 niveles de contacto que la Corte ha establecido de interés precisamente al momento de una posible detención de un ciudadano. Cabe decir que en la misma explico que a nivel nacional surgió el tema completamente mediático cuando nuestro máximo tribunal analizó las 2 acciones de inconstitucionalidad que se plantearon respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay que recordar, el Código Nacional de Procedimientos Penales se publica en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014 y casi de inmediato el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantean sendas acciones de inconstitucionalidad respecto de este documento normativo. Estas acciones de inconstitucionalidad se resuelven en 2018 o 2019 y es importante porque dentro de los temas que analizó la Corte en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se destacó mucho la posibilidad de que la policía pudiera llevar a cabo inspecciones de personas, inspecciones de vehículos sin una orden de autoridad competente para ello de forma previa. Es importante decir que esto chocó con la idea que tenía la gran mayoría de las personas en México, el ideario mexicano,
estaba convencido de que la policía desde luego no podía hacer revisiones a las personas y a los vehículos sin una orden de autoridad. Esto desde luego se explica en el sentido de que la Corte hizo una ponderación de principios a nivel constitucional, dado que por un lado consideró que teníamos el 14 y 16 constitucionales que establecen desde luego el derecho de todos nosotros a no ser molestados en nuestra persona, en nuestras posesiones, sino mediante un acto de autoridad que funde y motive ello, y por el otro, el artículo 21 también de la Carta Magna, que establece a partir de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 18 de junio de 2008, el derecho de todos nosotros a la seguridad pública. Y desde luego que en este ejercicio de derechos encontrados, la Corte determinó que va a prevalecer el derecho de todos a la prevención de los delitos de manera eficaz respecto a las posibles molestias que cualquiera de nosotros podamos sufrir de manera temporal, de manera provisional, a nuestra libertad ambulatoria, por ejemplo, al momento en que somos detenidos por la policía para una revisión. Y entonces, en el Código Nacional, explico cómo es que surgen estos tres niveles de contacto y desde luego destaco. Estos criterios surgen mediáticamente hablando a partir de que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad, pero siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte, tenía un antecedente anterior, desde el año 2015, más o menos en el mes de mayo, donde surge el primer criterio que hablaba sobre los niveles de contacto en las tesis de la primera sala, y a partir de ahí empezamos a ver cómo se permitía esos tres niveles de contacto entre el policía y el ciudadano, que van desde una simple inmediación, ya un acercamiento más directo bajo una sospecha razonable, y por último la detención. Desde luego que en estos temas pues explican el contenido de cada uno de estos niveles de contacto, en qué ocasiones podemos estar ante uno de ellos, un tema muy importante que es la sospecha razonable, que es contar con datos objetivos que hagan ver al policía que la persona esté cometiendo un delito o bien lo acabe de cometer. Y desde luego aquí se destaca en la obra la importancia de que el policía, en su informe policial homologado, logre plasmar esa sospecha razonable, es decir, esos datos objetivos, diríamos en términos de los Estados Unidos de whole picture, la fotografía completa, la película completa de lo ocurrido, para poder hacer ver no solamente al Ministerio Público, sino al juez, qué fue lo que observó el policía y por qué objetivamente era razonable pensar que el ciudadano estuviera cometiendo un delito o lo acabara de cometer. Desde luego destacando también que si no se logra establecer esta sospecha razonable, la detención será ilegal y el hallazgo también. Pues es importante destacar que el hallazgo de alguna cuestión ilícita no justifica la detención sino una sospecha razonable. Es decir, si a una persona se le asegura en un vehículo con narcóticos, el hecho de que le encontremos narcóticos por parte de la policía no justifica el que simplemente se le haya detenido sin mayor justificación, sin mayor idea. De tal suerte que todos estos criterios se analizan a detalle en el artículo 146 de Código Nacional, específicamente en cuanto al aspecto operativo, al aspecto práctico. Aquí aprovecho también para destacar que la obra va enfocada, desde luego, en dar una explicación de los artículos del Código, en decir el sustento teórico de los mismos, pero también va muy ligada a cuestiones prácticas, es decir, se manejan ejemplos de cómo pueden darse las figuras procesales, los distintos institutos procesales. Recuerdo en este momento el caso de los incidentes. Los incidentes es un tema que aparecen como que en destellos en el Código Nacional. En el 392 se habla de ellos, en el 344 de la audiencia intermedia se menciona los incidentes, pero no se dice en ninguna parte cómo plantearlos, cuáles son los pasos que hay que seguir para llevarlos a cabo. Pues vaya, esto se desarrolla en el Código Nacional, desde luego basado en la práctica, en el sentido de plantear una serie de pasos que se pueden seguir para llevar a cabo un incidente. Se enumeran los tipos de incidentes que puede haber, la manera en que se pueden realizar de manera adecuada, consideración desde luego del autor. Insisto que este tema es uno de aquellos como las famosas técnicas de litigación del 376, de evidenciar contradicción, superar contradicción, o la famosa y todavía debatida a nivel nacional de cómo incorporar un documento del 383, que pues en todo ese tipo de casos y en todo donde es posible, siempre me gusta explicar las cosas, acompañarlas precisamente de ejemplos.
En ese sentido, se ve este tema también de la sospecha razonable y los niveles de contacto. Es importante también comentar, siguiendo con la propia lógica del proceso, que se hace una explicación acerca de la formulación de imputación, destacando que la formulación de imputación es el momento procesal a partir del cual el Ministerio Público prácticamente fija la litis del proceso. Es decir, más allá de que no se desconoce que hay autores que dicen que realmente el ejercicio de la acción penal se da hasta la acusación en términos del artículo 335 del Código Nacional, considero que es en la formulación de imputación donde el tribunal, atendiendo al contenido de la imputación, establece la hipótesis fáctica, el hecho que va a servir de hilo conductor para todo el proceso. Es decir, si analizamos el Código Nacional, podemos observar que el hecho materia de imputación tendrá que ser el mismo hecho de vinculación, el mismo hecho de la acusación e incluso el mismo hecho de sentencia. De tal suerte que se destaca en la obra que es muy importante este momento de la formulación de imputación, pues incluso el juez de control no la puede complementar. Y es importante decirlo porque de repente en las audiencias sucede que el Ministerio Público, con enseñanzas que han recibido en algunas capacitaciones, se les dice, mira, tú formula no de manera precisa, hazlo lo más vago posible, porque si no te comprometes a demostrar lo que estás formulando. Y entonces vemos formulaciones muy vagas en donde quedan cuestiones escuetas y eso va en detrimento de los derechos del imputado. Y una práctica todavía peor aún, cuando el juez de control escucha la formulación de imputación incompleta, pero después escucha los datos de prueba expuestos para vincular al proceso del Ministerio Público y lo que hace es complementar ese hecho con la información que acaba de recibir. Y entonces tenemos un caso indeseable en donde ante una formulación incompleta, después de que le preguntas al imputado si quiere declarar o no sobre ese hecho, posteriormente, el juez de control perfecciona el mismo en perjuicio del imputado. Entonces, todo esto lo señalo diciendo que desde luego no se debe de permitir y que incluso la formulación de imputación, al ser un acto formal, es un acto que el propio Código Nacional nos dice cómo llevarlo a cabo. En caso que haya una mala formulación de imputación, una indebida formulación de imputación, es un acto formal saneable, es decir, es un acto incluso de la autoridad jurisdiccional puede ordenar que se reponga, se rectifique o se realice si de plano no se llevó a cabo. ¿A qué me refiero con esto? Que la postura que tomo en esta parte es explicar que el juez de control no es esa imagen de juez que teníamos al inicio del proceso, en donde simplemente parecía que el juez debía permitir cualquier cosa pensando que había igualdad y contradicción libre entre las partes, que desde luego no existe. Sin embargo, hay cuestiones en donde el juez debe intervenir para la protección de los derechos de las partes, y uno de ellos es en la formulación de imputación. Porque incluso en el código señalo que hay un caso reciente del año pasado, el caso de violencia sexual contra mujeres en Atenco, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año próximo pasado señaló que la formulación de imputación es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental en el sentido de que al imputado se le debe proteger por la autoridad no hasta que llegue al momento de la acusación, en donde nuestro artículo 335 dice que el hecho de acusación debe ser claro, sencillo, preciso, congruente, etc. No. La Corte Interamericana dice que la formulación de imputación es un derecho humano. Y entonces el juez de control debe actuar desde ese momento, desde el primer momento en que está en posibilidad de conocer el proceso del imputado, de poder llegar a declarar, debe tener de la manera más precisa el escenario donde se va a llevar a cabo el proceso penal. Y entonces eso implica que ante una indebida formulación de imputación, pues el juez necesariamente tendrá dos opciones. O interviene protegiendo ese derecho, que desde luego sería una cuestión de carácter adjetiva, es decir, los derechos relacionados con el proceso pueden llegar a ser saneables o convalidados o si no declarados nulos para que se vuelvan a llevar a cabo, o bien puede tener las consecuencias hacia el Ministerio Público, pero no integrándole el hecho, es decir, resolviendo en base a ese hecho incompleto que haya formulado. Esto, desde luego, se detalla con más tranquilidad en la obra. De hecho, pido disculpas anticipadas si de repente me gana el atropellamiento en las palabras, pero me gusta, por lo general hablo algo rápido, que trato de
de contenerme, como siento que a lo mejor el tiempo no alcanza para los puntos, voy a tratar de bajar revoluciones. Bien, fíjense que otro de los temas que también se analizan en la obra es el relativo a un tema que está en debate a nivel nacional. El tema relativo a cuando se detiene una persona por el señalamiento de la víctima y a esa persona se le toma una fotografía o se lleva a esa persona detenida con la víctima. Hay algunos defensores que en la audiencia han comenzado a plantear diciendo, oigan, pues es que ese señalamiento que hace la víctima no es un reconocimiento como lo exige el 277 del Código Nacional. Es decir, el artículo 277 del Código Nacional dice que cuando la víctima, algún testigo, tiene duda respecto a la identidad de quien haya cometido el hecho, pues puede acudir a sede ministerial y en la Cámara de Gesell se le pueden poner diversas personas entre el probable responsable y si es que lo tienen a disposición, y entonces la víctima o testigo señalarlo. Y entonces hay algunos defensores que han dicho, bueno, pero ¿qué pasa cuando a la víctima se le lleva en el lugar del hecho a una persona? Pues obviamente nada más se concreta señalarlo. Y entonces han comenzado a plantear que esto resulta desde luego violatorio de derechos del imputado. En el código yo señalo que esta posibilidad de mostrar una sola fotografía o una sola persona es lo que en otras legislaciones se le conoce como show up, es decir, la muestra de la única fotografía. Sin embargo, en el código yo comento que desde mi punto de vista no es lo mismo un señalamiento inmediatamente después del hecho a un reconocimiento necesariamente horas, días o incluso semanas después del evento delictivo. Es decir, cuando hablamos en el 146 de un señalamiento, nos referimos a que el hecho acaba de suceder. Imaginen ustedes, alguna persona que le roban sus pertenencias, a lo mejor se defendió, etcétera. Pues obviamente si detienen al probable responsable, más allá de que pueda llevar a lo mejor las pertenencias de la víctima, dejemos eso de lado, pues será una persona que instantes atrás la víctima observó, que a lo mejor todavía trae huellas de la pelea, que desde luego lleva la misma ropa, que no se ha cambiado el corte de cabello, que no se ha rasurado, etcétera. Es decir, las condiciones son totalmente diferentes a un reconocimiento de personas en sede ministerial. Es decir, ese vínculo temporal que hay entre el sujeto y el hecho recién cometido, desde mi punto de vista, nos permiten distinguir en que no es lo mismo el señalamiento del que habla el 146 del Código Nacional al reconocimiento de personas que se desarrolla en el 277 del mismo ordenamiento. Pues bien, comentarles que igualmente en esta obra entro al estudio de un tema muy debatido, muy debatido. De hecho, hace poco leía un libro sobre el tema acerca de qué vamos a entender por el hecho que la ley señala como delito, que pareciera que ha sido un tema todavía en debate, muy allá de la contradicción de tesis 87. Sí, exacto. Exacto, el libro de Fernando Allende lo tiene el compañero Manuel Camacho. Es un tema increíble porque llegó la contradicción de tesis de la primera sala, la 87-2017, y pareciera que todos estábamos esperando esa jurisprudencia y resulta que la Corte dijo todo y dijo nada. Y prácticamente es un fenómeno muy interesante porque al mismo día que salió la jurisprudencia por contradicción de tesis, en los distintos foros, todo el mundo empezó a decir que tenía la razón. Es decir, todo el mundo dijo, ya ven, no se necesitan acreditar elementos del tipo. Ya ven, sí los elementos. En fin, siguió el caos. Y miren ustedes, yo desde la otra edición, y pues vaya, siempre lo he sostenido, yo soy de la idea que cuando hablamos del hecho que la ley señala como delito, nos referimos al juicio de tipicidad. Es decir, para poder afirmar desde el punto de vista de la dogmática, entendida como una herramienta que nos da certeza jurídica de respecto de lo que estamos conociendo, es decir, para saber, incluso en el término de la contradicción de tesis y su engrose, que habla de que el juez debe hacer un examen de encuadre entre el hecho y un tipo penal, pues caramba, eso de toda la vida ha sido el juicio de tipicidad. Entonces, desde mi punto de vista, cuando hablamos del hecho que la ley señala como delito, yo explico en la obra que estamos hablando de la necesidad de estudiar los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo. Desde luego, no dejo de lado el que hay unas tesis que andan por ahí
navegando en el espacio del Semanario Judicial de la Federación, que hablan desde si se pueden nada más los elementos objetivos. Hay una que dice que puedes dejar el dolo y la culpa para después, que a mí me parece increíble el decir, mira, tú vas por homicidio, ya después vemos si es doloso o culposo. Pues vaya, si es doloso es de prisión preventiva oficiosa y si es culposo puede irse a su casa, lo más probable. Entonces, obviamente, genera una incertidumbre jurídica grosera. Desde ese sentido, yo explico en la obra que desde mi punto de vista, el hecho que la ley señala como delito es el juicio de tipicidad. Y aquí una cosa importante, yo coincido en el sentido de que ciertamente para analizar el hecho, la vinculación al proceso, hay que hacer primero, o cualquier estudio que hagamos, hay que hacer primero un análisis del juicio de hecho y luego el juicio de derecho. Es decir, ¿qué pasó en la realidad? ¿Qué fue lo que ocurrió en la realidad? Y después ese hecho que tengo yo por demostrado, ver si tiene una implicación o es de relevancia penal. Es decir, que no es un hecho cotidiano, que no es un hecho neutro. Sin embargo, es una cuestión que va prácticamente unida de manera muy clara. Y me explico por qué. En el libro que comentaba, que prácticamente ya terminé de leer, se dice, y se hace esa distinción entre juicio de hecho y juicio de derecho, y se dice que se tiene que argumentar los hechos, razonar los hechos, y ya después buscarles una implicación jurídica. Yo considero que esto es al mismo tiempo. Es decir, son tan vinculados, tan ligados el hecho y su clasificación jurídica, que incluso desde la óptica del Código Nacional de Procedimientos Penales, la conducta, si nosotros vamos a las categorías del delito, las anteriores, con una clasificación tetratómica del delito de conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, estas ya se cambiaron. ¿Por qué? Porque ahora el 405 del Código Nacional únicamente maneja una concepción tritómica del delito, es decir, conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir eso? Que al derecho penal moderno no le interesan las conductas neutras o los hechos avalorados, no. Cuando uno como penalista analiza un hecho, siempre lo ves con la visión de que embona en un determinado tipo penal. Por eso es que ahora la conducta forma parte de la tipicidad. Y por eso, desde mi punto de vista, cuando hablamos del hecho que la ley señala como delito, se unen el juicio de hecho y el juicio de derecho. Y entonces, para poder afirmar que estamos ante un hecho que la ley señala como delito, tenemos que tener al menos un hecho ilícito, una conducta típica. Ahora, yo preciso en el código que desde mi punto de vista, desde luego, bajó el estándar probatorio que se exigía anteriormente para acreditar el cuerpo del delito, pero la clave desde mi concepción reside en la materia prima con la que trabaja el juez. ¿A qué me refiero? Anteriormente, el juez de primera instancia trabajaba con prueba plena, es decir, lo que realizaba el Ministerio Público en la comodidad de su oficina servía para el dictado del orden de aprehensión, del auto de formal prisión, de la sentencia de primer grado, de segundo grado e incluso de amparo directo. De tal suerte que ese manejo, esa información probatoria que tenía el juez de primera instancia era la misma prueba plena, acabada, que iba a ver el magistrado de circuito en amparo directo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora el juez de control trabajamos con datos de prueba, es decir, antecedentes de investigación expuestos oralmente en audiencia. Y eso genera que esa información tan solo dé un estándar dentro de la lógica de lo probable. Es decir, no una lógica matemática, no, una lógica de lo probable, basada en cuestiones de inducción. Es decir, que a final de cuentas el juez de control en audiencia toma la decisión entre una versión u otra, y si no hay versión de la defensa en cuanto a la versión del Ministerio Público, de ver si resulta suficientemente corroborada, si es creíble. Y si logra, en caso de una postura alterna de la defensa, logra refutar cualquier condición que haya planteado la defensa. Ese es el estándar al que se llega finalmente. Y todo se basa o reside en la materia prima con la que trabaja el juez de control, que es un mero dato de prueba. Y por eso el código, de manera muy interesante, en la fracción tercera del 316, dice que va a haber un hecho que la ley señala como delito cuando haya indicios que lo permitan razonablemente tener por establecido, que lo permitan suponer. Y suponer, si nos vamos a la Real Academia, la lengua española, es creer en algo por la información que se tiene de ello. Es decir, el juez de control vincula proceso porque le parece lógico, le parece verosímil la versión del Ministerio Público, le parece creíble ese momento,
e incluso capaz de refutar cualquier planteamiento de la defensa a ese instante. Pero desde luego que esa información probatoria no ha sido observada por el juez, no tiene ningún valor más allá de la misma audiencia de vinculación a proceso. Pues bien, otro de los temas que abarco en este código es precisamente el del descubrimiento probatorio. Y miren ustedes, con este tema, descubrimiento probatorio, cabe decir que antes de Código Nacional, ningún estado tuvo ese famoso Discovery Proof. Fue una cuestión totalmente novedosa que llega a nosotros y cabe decir, en un inicio a la defensa en México, pues pareciera que no le embonó muy bien, no le sentó muy bien esta parte de tener que descubrir, de tener que entregar evidencias. Yo recuerdo las audiencias previas a Código Nacional, las audiencias intermedias, en donde llegamos a la intermedia y la defensa ofrecía su listado de testigos y el Ministerio Público le decía, oye, ¿sobre qué van a declarar? Y la defensa decía, no voy a decir sobre qué van a declarar porque no quiero anticipar mi teoría del caso. Caramba. Y entonces el Ministerio Público, pues obviamente no podía planear prueba de refutación, no podía planear sus contrainterrogatorios, quedaba ciegas. Y aquí recuerdo el caso Williams de la década de los 70 en Estados Unidos, en donde la Corte Suprema de Estados Unidos dice, oigan, momento, es que el contradictorio implica que el proceso no sea como un juego de póker a carta cerrada, en donde yo no te muestro mis cartas. No. O sea, hay que abrirlas y mostrar las posibilidades. Porque ¿eso qué va a generar? Pues que la contraparte sepa la expectativa que tiene hacia el proceso adelante. Y desde luego también, en pro de la objetividad del proceso, que pueda preparar contrainterrogatorios, que pueda preparar una prueba de refutación, en fin, que haya realmente igualdad y ejercicio contradictorio. Aquí desde luego yo preciso, este es un tema que en cuanto a la defensa, como lo he dicho, le ha caído de sorpresa, porque la defensa en México no estaba muy acostumbrada a tener que justificar sus medios de prueba, a tener que anticiparlos, que descubrirlos, que llevar tus propios registros, que llevar a cabo tu investigación de forma paralela, que tener que justificar la pertinencia en su momento de los mismos. Entonces, pues vaya, en la obra explico este tema, instrumento probatorio, para todos los sujetos involucrados. Y aquí digo para todos los sujetos involucrados, porque abarca desde luego el Ministerio Público, que tiene una obligación desde el inicio del proceso, a la defensa respecto de aquello que vaya a llevar a juicio, e incluso la asesoría jurídica, que cabe decir es un tema pendiente en nuestro país, los asesores jurídicos en cuanto a su fortalecimiento. Pues bien, también en el código, en otro tema muy interesante, desarrollo el contenido del amparo directo en revisión 669 del 15, que trata acerca del principio de continuidad, en donde ya la Corte refirió el alcance del principio de continuidad de manera muy interesante en cuanto a que cada momento procesal tiene una específica finalidad, de tal suerte que si las partes, los sujetos procesales, no ejercen sus derechos en ese momento, lo pierden. Ejemplo de ello, y ya tenemos tesis sobre esto, incluso de jurisprudencia, es el caso del procedimiento abreviado. Anteriormente se estaba dando en nuestro país que cuando estábamos en audiencia de juicio, llegaba el Ministerio Público y la defensa decían, Tribunal de Enjuiciamiento, queremos un procedimiento abreviado. Y entonces el tribunal, entre sorprendido y maravillado porque se podía evitar el juicio y el desahogo de pruebas, etcétera, de medios de prueba, decía, bueno, mira, ponderando los derechos, etcétera, etcétera, va tu abreviado. Y ahora, bajo este principio de continuidad, explicado como lo hizo la Corte, pues ahora nos queda claro a todos que si no aprovechas la pasada que se da el abreviado en tu puerta, ya no va a haber regreso. Y eso tiene implicaciones para todos los momentos del proceso. Entonces, en la obra doy varios casos de cómo se puede aplicar este principio de continuidad y el cual viene a reforzar, desde mi punto de vista, un tema que también la propia primera sala ha ido madurando, ha ido evolucionando, que es el de la defensa técnica y adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque si partimos de la idea que bajo el principio de continuidad, cada momento procesal tiene una finalidad, y si no la ejerces en base a eso, o no defiendes tus derechos en base a eso, los pierdes, es decir, ante el silencio los pierdes, pues eso conlleva mayor importancia para tener defensores de calidad.
Es decir, la propia primera sala, les comentaba yo que ha ido evolucionando en este tema. En un inicio sostenía hace unos años que la defensa adecuada se justificaba tan solo demostrando la cédula profesional, que desde luego eras abogado. Sin embargo, en una nueva reflexión, como estamos acostumbrados a este tipo de temas, la primera sala ha dicho que esto no es suficiente. Es decir, ahora ha referido que tenemos que ver los tribunales que el abogado tenga una intervención eficaz. Es decir, desde luego de manera casuista, es de caso a caso, ver que haya intervenido, que haya recurrido, que haya ofrecido medios de prueba, que haya alegado. Desde luego, este es un tema que está en una delgada línea en cuanto a que el tribunal llegue a convertirse en una especie de generador de suplencia, de deficiencias. Tendría que ser casos extremos, ¿sí? Pero desde luego, la línea ya está puesta, porque aquí hay que decir una cosa. En nuestro país no tenemos una certificación, una especialización, ni mucho menos, como por ejemplo existe en materia minoril, que desde mi punto de vista, aún esa especialización no sería ajena o libre de críticas. Es decir, en materia minoril hay el principio de especialidad, desde luego, pero desde mi punto de vista no está suficientemente regulado el pensar que porque tenga especialización un abogado, ya por eso va a ser experto en el tema. Es decir, tendría que desarrollarse criterios para estarlos evaluando, criterios para evaluar a quien lo va a certificar, etcétera. Es todo un tema, pero desde luego son los primeros pasos que se están dando en ese sentido. Ahora, otro de los temas que también abordo en la obra es específicamente, y miren ustedes, es un tema que ha estado últimamente muy en boga, es el manejo del reconocimiento de personas en términos del artículo 277 del Código Nacional. Yo quiero anticipar, desde luego, que este reconocimiento de personas tiene características muy importantes. Por un lado, este 277 dice que el reconocimiento de personas lo debe dirigir un agente del Ministerio Público diferente, distinto al que dirige la investigación, porque la ciencia nos ha dicho que cuando es el mismo, hasta de manera inconsciente puede influir, o mucho más consciente puede influir en el testigo antes del reconocimiento o al momento del reconocimiento. Dice también que debe ser de manera secuencial, es decir, mostrando uno a uno a las personas que se van a reconocer. Y aquí, desde luego, de manera muy importante, yo en la obra destaco que el reconocimiento de personas es un tema tratado de manera amplia por razonamiento probatorio, que es una disciplina emergente que tenemos en nuestro país, muy ligado a vertientes como psicología del testimonio o la valoración científica, la valoración racional de las pericias, que son temas en donde prácticamente vamos caminando en el día a día, poco a poco. ¿A qué me refiero? Miren ustedes, la psicología del testimonio nos ha dicho que la memoria humana no es una máquina en donde simplemente le das play y todos los sucesos regresan a la mente del sujeto. La psicología del testimonio, que no se encarga propiamente de si el testigo miente o no, sino de los factores que inciden en la memoria, nos ha dicho que cuando una persona, cuando un sujeto presencia un hecho, da cuenta de un hecho, hay tres tipos de factores que inciden en el mismo. Factores del hecho, factores propios del sujeto y factores del sistema que se utiliza para recuperar la información que tiene el sujeto. En los primeros factores, factores del suceso, tenemos la luminosidad, la duración del evento, la distancia del sujeto a donde ocurre el hecho, las condiciones de violencia, si hay un arma, cuestiones incluso de etnias, hay datos en cuanto a que esto impacta para el señalamiento, pero tenemos también factores del sujeto, es decir, de cómo decodifica el sujeto el evento, factores que inciden específicamente en el sujeto. Y tenemos también factores del sistema que busca recuperar el recuerdo. Y en este caso, tratándose de los reconocimientos de personas, pues tenemos cuestiones como si se le pide al sujeto que diga las características de la persona, si lo lleva a cabo un investigador que sea neutro, el número de personas que tenemos en la fila, las características de las personas, en fin. Todo este tipo de cuestiones, la ciencia nos ha dicho que impactan en el reconocimiento de personas. Y miren ustedes, consultando autores como a Antonio Lucas Manzanero, como a Víctor de Paula Ramos, como a Margarita Díez, como a Nieves Pérez Mata, a Elizabeth Loftus,
todos ellos coinciden en que el reconocimiento de personas es un medio de investigación, es un acto de investigación con una fiabilidad sumamente baja. Y aquí defino lo fiable. ¿Qué es algo fiable? Lo fiable es lo útil que resulta una cosa para un fin determinado. Es decir, ¿qué tan útil resulta el reconocimiento de personas para demostrar que una persona cometió un hecho? Pues vaya, científicamente se ha dicho que su nivel de fiabilidad es del 30%, lo cual implica que es sumamente bajo, sumamente bajo. Entonces, todo esto lo desarrollo ahí en la obra con calma y desde luego preciso yo las consecuencias de un buen o de un mal reconocimiento. Aquí yo anticipo, a nivel nacional hay posturas que dicen que si el reconocimiento se hizo mal, la persona ya no puede ir a señalar al acusado en juicio. O peor aún, que si una persona no hizo reconocimiento en sede ministerial, ya no puede ir a juicio a señalar al acusado. Yo no coincido con esto y desde luego doy razones a detalle en la obra, pero no coincido específicamente porque yo considero que esa teatralidad que todos hemos visto que ocurre en las salas de juicio cuando el Ministerio Público interroga a su testigo estrella para señalar al acusado y de repente le dice, oiga, si usted volviera a ver a esa persona, ¿lo pudiera señalar? Y el testigo así con algo de pena y sonrojado dice, sí. Y entonces le dicen, tribunal, permita por favor que observe el testigo y al público. Y el testigo sabemos que pues va a voltear y dice, sí está. ¿Dónde está? Dígale cómo viene vestido para que le quede más claro al tribunal. Y claro, señala al acusado. Pero aquí recordando a Belteman Yaduche en Chile, nos dicen, oiga, por favor, cualquiera de nosotros que nos lleven como testigos, le vamos a pegar al acusado. Vaya, es el mismo acusado que muchas veces está custodiado por la policía o está en una instancia separada de las partes, que a lo mejor lo llegó esposado, pero es el mismo acusado de las 3, 4, 5 intermedias diferidas y la que finalmente se llevó, de la audiencia inicial, el que está en los videos, o sea, por ahí no va, por ahí no va. Desde mi punto de vista, ¿dónde radica la clave ese señalamiento? No en lo que ocurre en audiencia, porque los ministerios públicos siempre voltean al tribunal y dicen, tribunal, que quede constancia que acaba de señalar al acusado. Sí, o sea, incluso está grabado, o sea, no es necesario que digas que queda constancia, pero ¿dónde está la clave? La clave está en la batería de preguntas que previamente le haya realizado el Ministerio Público a efecto de hacerle ver al tribunal que ese testigo esté en condiciones objetivas o respaldadas por la ciencia para en este momento estarlo señalando. Es decir, la clave del testimonio está en que diga, mira, lo vi en tal condición, a tal distancia, con tal luminosidad, por tanto tiempo, lo volví a ver, etcétera, etcétera. Es decir, que nos dé, en palabras de Jordi Fenol, un relato contextualizado del hecho, de tal suerte que digamos, ¿sabes qué? Me resulta racional que lo puedas reconocer en este momento, ¿sí? Pero la fortaleza de eso no reside en ese señalamiento, en esa cuestión teatral que de repente vemos en audiencia. Pues bien, entonces todo esto se desarrolla con calma en la obra, así como también un tema que yo considero que falta explotarlo mucho en nuestro país. Específicamente, yo lo he escuchado aquí en México, por ejemplo, a Mauricio de Cap Fernández, que tiene una obra sobre el tema, me parece la prueba de los hechos en el sistema acusatorio, y a otro gran experto, a mi querido amigo Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, el famoso Jimmy Neutron, que habla sobre este tema y lo habla muy bien, que es precisamente lo que viene en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 390. En el 390 vienen 3 figuras que permiten que haya prueba o ofrecimiento de medios de prueba después de dictado el auto de apertura. Es decir, hechos supervenientes, prueba nueva y prueba de refutación. Y miren ustedes, muchas de estas 3 figuras no las hemos manejado en la medida de lo que está desarrollado en la literatura latinoamericana. Doy un ejemplo. La prueba nueva. El código en el 390 dice que prueba nueva es aquella que tienen conocimiento las partes en un determinado momento, se entiende ya cerrado, incluso dictado el auto de apertura, que no tenían conocimiento de la misma, que se acaban de enterar de ella.
Y de manera natural pareciera que son aquellos eventos que surgen de repente. Oye, apareció un video y no sabíamos nada de él. Pero no, esto va más allá. Puede comprender tanto testigos como peritos. Ejemplo, imaginen ustedes un testigo que estuvo presente en el hecho. Después del hecho, no lo encontramos, no apareció, se fue a Estados Unidos, donde quieran. Sabíamos que existía, pero aparece hasta después de dictar la autoapertura. Se puede ofrecer como prueba nueva. ¿Por qué? Porque esto de prueba nueva no quiere decir específicamente que desconozcas la existencia del medio de prueba, sino que desconozcas el contenido de su información. Es decir, yo como defensa puedo saber que el testigo fulano de tal estuvo presente, pero no sé qué información tiene del hecho para ver si va a ser de mi interés llevarlo hacia juicio. Otro ejemplo, un peritaje. Yo desde luego puedo haber buscado el perito por su dificultad, por su calidad científica, haber batallado en alcanzarlo, en tenerlo, etcétera, pero ya el dictamen lo tengo hasta después de que se dictó la autoapertura. Pues es prueba nueva. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta hay que distinguir entre la fuente de la información y el contenido de la misma. El contenido de la misma se vierte hasta que prácticamente tenemos el dictamen en las manos. Entonces, en este tipo de casos, estamos ante prueba nueva en donde es permitido, incluso después de, desde luego, de dictado la autoapertura, de poder presentarla ante el tribunal de enjuiciamiento, que cabe decir, tiene varios momentos en donde se convierte no solamente en tribunal para el desahogo de medios de prueba, sino también de admisión en cuestión de pertinencia. Ejemplo, hechos supervinientes, prueba nueva, prueba de refutación, e incluso cuando hay una reclasificación en los alegatos de clausura por parte del Ministerio Público. Pues bien, voy al otro tema, la prueba de refutación. Esa prueba de refutación, cuando analizamos con calma el artículo 390 de Código Nacional, encontramos que puede ser presentada en juicio por tres variantes, para refutar la veracidad, la autenticidad o la integridad de una prueba ya deshogada por la contraparte. Pues bien, pongamos un ejemplo, y aquí pudiera entrar perfectamente bien el tema también que está muy en boga con esta disciplina emergente, el razonamiento probatorio, de la psicología del testimonio o de alguna otra pericial. Imaginen ustedes un perito de fiscalía. Está el perito de fiscalía y de repente da una información que es contraria a su ciencia, lo que se conoce como un testimonio inválido. Es decir, cuando un perito está siendo infiel a los postulados de su ciencia, a la metodología científica o a los límites de su propia ciencia, es decir, cuando va más allá del estado del arte, de su ciencia, pues es un testimonio inválido. ¿Y cómo la defensa, en el caso de la defensa, lo puede hacer ver ante el tribunal? Tiene dos caminos. Uno es a través de un contrainterrogatorio, yo lo sugiero siempre, lo propongo siempre que sea con apoyo de un consultor técnico, porque si nosotros como abogados queremos meter en problemas a un perito, demostrar que está mintiendo a los postulados de su ciencia, pues es muy difícil el abogado solo. Necesita un consultor técnico en términos del 136 de Código Nacional para que oriente sus preguntas. Pero no queda ahí. Pues es totalmente aceptable que ante ese testimonio inválido, pues la defensa puede decir, ¿sabe qué, señoría? Considero que el perito mintió en esto y en esto, y voy a ofrecer otro dictamen como prueba de refutación. Y entonces vemos cómo hay posibilidades, incluso independientemente de que se haya ofrecido medio de prueba o no, para ese momento por la defensa, el que puede ofrecer prueba novedosa en ese instante, que en este caso sería prueba de refutación. Y aquí, al momento que toco esta parte de la prueba de refutación o del poder demostrar la falta de veracidad, pues pareciera también un espacio idóneo para si se tiene un experto en psicología del testimonio. Imaginen ustedes, tenemos algún testigo que declaró y resulta que lo que dijo el testigo es chocante con el conocimiento científico que hemos obtenido de la psicología del testimonio. Es decir, lo que dijo el testigo va en contra de lo que la psicología del testimonio ha establecido. Es decir, señaló cuestiones que por la luminosidad, la distancia, la duración, la violencia en el evento, el uso de un arma, el número de personas, etcétera, las condiciones que la ciencia nos ha establecido, resulte completamente improbable el que así haya ocurrido, que el testigo esté en condiciones de decirlo apegado a la realidad. Entonces,
precisamente esa prueba de refutación es el espacio especial, perfecto, para que pudiéramos ofrecer un perito que pudiera establecer esto de manera científica al tribunal. Y aquí aprovecho para referir una cuestión. Prácticamente, pues yo lo he observado en cuestión de literatura, desde con Jordi Neva Fenol, aproximadamente en 2010, de 2010 hacia acá, estamos con cuestiones de razonamiento probatorio, psicología del testimonio, de la valoración de los dictámenes periciales de manera racional. Sin embargo, hay una cosa. Es necesario destacar que este conocimiento novedoso que está llegando a nosotros, desde mi punto de vista, no se puede banalizar ni trivializar. Es decir, no se puede manejar arbitrariamente por el operador, porque prácticamente hacemos trivial el conocimiento científico. Es decir, desde mi punto de vista, no sería válido que un tribunal dijera simplemente, oye, mira, yo leí a Víctor de Paula Ramos, leí a Antonio Lucas Manzanero, y este testigo por la distancia no es creíble a la que vio el hecho. No, o sea, debe haber una opinión experta, la opinión de un conocedor en la materia, ¿sí? Y esto me recuerda mucho el amparo directo en revisión 3797 del 14, en donde la Corte analiza una cuestión en materia de menores que está vinculada a lo civil y lo penal, y fíjense ustedes, la Corte resuelve en contra del colegiado de circuito, porque el colegiado de circuito aplica psicología del testimonio para resolver el caso, y la sala le dice, oye, sí, está bien, pero hay una cosa, necesitas de un experto. Es decir, no podemos trivializar el conocimiento científico aplicándolo sin mayor proporción más que por el conocimiento propio del tribunal. Porque aquí añado, y en esto sigo a Beit de Manyaduce, ellos dicen que puede haber ocasiones en que el tribunal tenga un conocimiento, digamos, avanzado sobre cierta materia, que pueda ser incluso científico. Sin embargo, ojo, el tribunal no debe, en la medida de lo posible, resolver con conocimiento científico ajeno al surgido del debate. Es decir, si las partes están debatiendo un punto con sus respectivos peritos o con el perito de alguna de las partes, para mí es improbable y inadecuado que el tribunal resuelva con conocimiento ajeno que no fue producido por las partes ni ha sido sometido al contradictorio. En ese sentido, pues explico yo en el código el cómo considero que puede resultar aplicable esta cuestión de la psicología del testimonio, y desde luego del otro tema que va muy ligado con esto, de la valoración racional de la prueba científica. En esta parte donde se hablan de los dictámenes, ustedes van a poder encontrar citas, por ejemplo, de Carmen Vázquez, citas de casos de Estados Unidos que son paradigmáticos, el caso Frey de 1923, el caso Daubert de 1993, los casos post-Daubert que vienen a flexibilizar estas reglas que ahora conocemos de Daubert, que son reglas para la admisión de los dictámenes periciales y de su posible aplicación a nuestra realidad mexicana, en donde desde luego yo quiero precisar, considero que a los jueces de control nos queda todavía un espacio para desarrollarnos en el sentido de hacer un verdadero filtro de los medios de prueba en audiencia intermedia, a efecto que solamente aquellas pericias que sean verdaderamente científicas pasen a juicio. Porque luego de repente hemos encontrado, y eso es una realidad, que hay causas en nuestro país que se resuelven con opiniones pseudocientíficas, es decir, con cuestiones que realmente no son apegadas a la ciencia, y eso raya incluso en lo perverso. ¿Por qué? Porque imaginen todos ustedes que tengamos nosotros un problema como abogados, invitemos un tercero, investido, como diría Tarufo, de esa bata blanca, a quien le damos una deferencia epistémica, diciendo, oye, pues lo científico es equivalente a lo verdadero, y viene a resolvernos el problema, a orientarnos, pero resulta que su opinión es pseudocientífica, y lo peor es que con eso resolvemos. Entonces, aquí este tema me hace recordar el libro de Peter Hoover, de 1991, que habla precisamente de Galileo's Revenge, John Science in Criminal Court, que es la revancha de Galileo, ciencia basura en las cortes criminales, ¿sí? En donde ahora hay muchas causas en donde se resuelven realmente con conocimiento que puede ser tachado de ajeno a la ciencia, o al menos en un grado de duda. Y aquí, desde luego, en la obra destaco la crisis que, por ejemplo, ha sufrido la cuestión de la grafoscopía,
la dactiloscopía a partir del caso de Brandon Mayfield, del atentado con bombas en la estación de trenes de Atocha en Madrid, la opinión que dio después la Academia de Ciencias de Estados Unidos respecto a las ciencias forenses que se utilizan en las cortes criminales y que desde luego esto es necesario conocer para todos nosotros abogados, porque les doy un ejemplo que viene explicado desde luego en el código, un ejemplo en relación a que cuando en los casos penales o civiles, mercantiles, hay duda respecto de si una persona firmó un documento, casi tradicionalmente decimos, mira, tengo una firma dubitable y una indubitable, y tan sencillo como hacer una comparativa y encontrar si corresponden. Pues fíjense que desde hace varios años la ciencia ha señalado que esto no es científico. Es decir, con una sola firma no se puede encontrar un patrón en la escritura. ¿A qué me refiero? La ciencia refiere que como todos nosotros, según nuestra edad, nuestro estado físico, emocional, la postura, el tipo de pluma, firmamos diferente. Y entonces se requieren al menos 10 firmas de una persona para poder encontrar un patrón. De tal suerte que si tienes una o dos, o peor aún, como algunos dictámenes andan por ahí con un facsímil, pues obviamente no vas a poder encontrar un patrón verdadero. Y entonces preguntémonos, ¿cuántos casos no hemos resuelto con tan solo una firma dubitable y una indubitable? Y ese es un ejemplo, porque pudiéramos seguir en el caso de las huellas dactilares, en donde desde que entramos a la carrera de Derecho, crecimos con una concepción o un paradigma de que las huellas son únicas y ahora está resultando que la ciencia nos dice que hay que tener cuidado con eso, porque puede haber similitudes. De hecho, hay estudios que dicen que el margen de error en las huellas dactilares pueden dar a muchas similitudes y a muchas correspondencias. Decía yo el caso que fue de quiebre para el FBI en los Estados Unidos, de Brandon Mayfield, cuando encuentra una bolsa con una huella dactilar en la misma, y el FBI dice, fue Brandon Mayfield, y van y lo detienen. Y tenían 20 posibles sospechosos, pero se decantan por él. Y finalmente resulta que la policía española era la que tenía la razón, y el FBI no, el FBI estaba equivocado. Y la huella pertenece a otra persona. Y entonces, eso nos pone a reflexionar y decir, bueno, caramba, muchas de las causas penales las resolvemos en base a conocimiento que estimamos científico, por esa idea que tenemos los juristas de la bata de laboratorio como sinónimo de verdad. Y hay que tener cuidado en esto. Entonces, todo este tipo de temas los desarrollo ahí en la obra a detalle y con calma. Bueno, quiero ya cerrar, porque creo ya me pasé tremendamente del tiempo. Ofrezco una enorme disculpa. Como ya se han dado cuenta, me gusta mucho platicar y mucho hablar de este tema. De hecho, cuando imparto mis clases de posgrado, de repente me acabé la clase y dejé el receso para la siguiente sesión. Pero bueno, quiero cerrar diciendo que en el código van a poder ustedes encontrar comentarios no solamente de la práctica de un servidor, sino apoyados en doctrina, que la he estado mencionando, doctrina nacional, doctrina extranjera. Vienen resoluciones, las más actuales de nuestra Corte Mexicana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vienen muchas figuras explicadas que de repente no son utilizadas en nuestro proceso penal. Vienen cuestiones como el embargo precautorio, en donde, fíjense ustedes, cuando inicia el sistema acusatorio, muchos dijeron, oigan, pero ¿la víctima dónde queda? ¿Dónde queda la reparación del daño si la medida cautelar no tiene que ver con ello? Desde luego, no tiene que ver con ello. Pero el 138 de Código Nacional permite el embargo precautorio de bienes del imputado para garantizar la reparación del daño de la víctima. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos embargos precautorios vemos impulsados por asesores jurídicos o ministerios públicos? Pues déjenme les digo yo, tengo afortunadamente un poco más de 11 años ya como juez de control del Tribunal de Enjuiciamiento y he visto uno. Entonces, pues vaya, de repente hay figuras ahí en el código que yo cada vez que puedo trato de mencionarlas para buscar un desarrollo, como los incidentes, por ejemplo, lo que es el saneamiento, la convalidación, el incidente nulidad,
las ideas que hay sobre, por ejemplo, la distinción, también lo pueden encontrar entre prueba ilícita y prueba ilegal, vienen explicadas ahí en el código, en el 263, en el 264, las posibilidades que el código maneja, que esto es algo que miren ustedes, el código no lo dice directo, pero sí en su exposición de motivos, y la primera sala de la Corte ha apoyado esta línea interpretativa. El Código Nacional en exposición de motivos, en el considerando 27º, habla de las reglas para incluir prueba ilícita en el proceso penal. Habla de fuente independiente, de descubrimiento inevitable y de la atenuación del vínculo. Y son criterios que la primera sala ha desarrollado ya en la 10ª época, en donde ha dicho que son totalmente válidos en el proceso penal, fuente independiente, descubrimiento inevitable y atenuación del vínculo. Y ojo, este es un tema obligado, porque a final de cuentas, a quien le va a interesar tomar una ilicitud y darle la vuelta para hacerla viable y que pueda entrar al proceso, es al Ministerio Público y al asesor jurídico de víctimas. Entonces, ese es un espacio ahí de estudio para ellos, en donde aprovecho, desde luego también para comentar, estoy próximo también a publicar con Flores Editor, con mi casa editora, un manual para el asesor jurídico de víctimas. Yo de manera particular, pues he escrito, prácticamente había escrito sobre todos los sujetos procesales. Tengo un libro sobre el juez, sobre la defensa adecuada, litigación judicial para el Ministerio Público, tengo un manual para policías y peritos en juicio oral, tengo una colección de 10 tomos ahí con Flores Editor de los distintos momentos procesales, control de detención, formulación de imputación, cautelares. Son libros de 200 páginas, no 200 páginas, pero con lo práctico y lo teórico esencial de cada momento procesal. Y tengo ahorita con Sion Flores ese manual para asesores jurídicos de víctimas, porque considero que es la parte más desprovista del sistema. O sea, sufren de hecho discriminación los asesores jurídicos, no solamente en la norma, sino no solamente, digamos, formal, sino material. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el 105 de Código Nacional, vienen todos los sujetos procesales y los que son partes. ¿Sí? Pues vaya, todos ellos tienen sus facultades explícitas en el Código Nacional. Es decir, la policía en el 132, el Ministerio Público 131, la víctima en el 109, el imputado en el 113, el juez en el 135, y así nos vamos. 134. Así nos vamos. El problema es que los asesores jurídicos de víctimas no lo reguló el Código Nacional. Y dirán ustedes, bueno, pues es que están en la Ley General de Víctimas, desde luego, hay 2 artículos que lo regulan, pero es una Ley General de Víctimas que se hace antes de Código Nacional y que no se adecua a Código Nacional. Además que la Ley General de Víctimas no solamente los dedica a víctimas de delitos, sino a víctimas de violación de derechos humanos. Entonces, en realidad, el asesor jurídico mexicano no sabe sus facultades y entonces provoca que cuando llega al proceso penal, pues por un lado, dependiendo del juez que le toque, a lo mejor será la intervención que le dé, pero además ha sido incómodo para el Ministerio Público, porque los ministerios públicos de toda la vida pues se movían libremente, y ahora imaginen ustedes que así como yo tengo mi toga acá por atrás, desde el lado izquierdo, de repente tuviéramos un asesor jurídico que me está cuidando y me está checando, pues qué problema. Entonces, eso ha llevado a que sufran discriminación, y les doy un ejemplo, pequeñito. Hay ministerios públicos que a los asesores jurídicos no les dan ni siquiera copia de la carpeta de investigación. Imaginen ustedes, ¿cómo si eres asesor jurídico, cómo vas a defender a la víctima si no tienes ni copia de la carpeta? Está totalmente frito el asunto desde antes. Entonces, bueno, ya dije que iba a acabar y sigo charlando. Yo quiero cerrar, desde luego, agradeciendo a la maestra Anaid por esta invitación, desde luego al Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica por la amable invitación. Quedo completamente a sus órdenes. Estuve viendo por aquí en el chat algunos comentarios. Tenemos muchísimos comentarios porque déjeme decirle, doctor, que no nada más aquí en el chat, bueno, no, algunas personas nos están acompañando también vía Facebook Live, entonces pues todos se han preguntado acerca de la obra. La realidad es que a pesar de que nos pasamos un poquito de tiempo, nos había anticipado 40 minutos, todos estamos a la expectativa de todos estos comentarios. No queríamos que terminara definitivamente, creo que hay muchísimos temas que se pueden abarcar hablando del Código Nacional.
Algo que resulta bastante interesante de esta obra y que como usted lo ha comentado a lo largo de toda esta maravillosa explicación, es justamente esta parte práctica con un sustento doctrinario impresionante, ¿no? O sea, nos está hablando de toda la trayectoria que evidentemente pues tiene usted, doctor, ya siendo juez de control y de tribunal de enjuiciamiento. Nos queda claro que los casos prácticos, bueno, puede abundar bastante en ellos. Y pues algo también, como lo comentaban incluso aquí también en el chat de Zoom, pues es como nos introdujo tan de repente el razonamiento probatorio, ¿no? Nos dio una probadita y nos quedamos todos a la expectativa, pero creo que eso va a servir muchísimo justamente para que puedan adquirir su obra, que evidentemente pues es maravillosa. Ahorita les voy a compartir aquí en la pantalla, porque, insisto, muchos están preguntando. Entonces les voy a compartir en la pantalla dónde pueden adquirir el libro. Evidentemente, como lo comentó el doctor, es con la editorial Flores Editor, nuestra casa editorial. Ahorita el libro está en un precio de preventa, porque apenas va a salir como tal ya la impresión. Entonces, pues lo pueden adquirir a este precio de preventa directamente con la casa editorial. Para los que han estado preguntando, ahí tienen un número de WhatsApp, que es el 55 3100 0800. Y bueno, pues aquí vienen vienen los correos electrónicos, floreseditor.pedidos@hotmail.com y floreseditores@hotmail.com. Pues aprovechen, porque no solamente, como lo comentó el doctor, pues es esta obra la que pueden adquirir. También él nos habló precisamente de lo que es toda la colección de temas selectos del sistema acusatorio, el cual pues consta de 10 libros. Y en este caso también ahorita pueden aprovechar, ya que la casa editorial tiene un precio especial de toda la colección de temas selectos por un precio de 1,999 pesos. Ahorita se los voy a también a compartir para que pues ustedes puedan adquirir cualquiera de estas obras. La verdad es que podemos darnos cuenta que son obras de calidad, definitivamente, que nos van a servir muchísimo en nuestra profesión, siendo operadores, ya sea defensores, ministerios públicos, asesores, jueces. Creo que siempre es bueno seguir aprendiendo. Hay ahorita pues muchos criterios, como lo comentó también el doctor, que se han estado discutiendo en la Corte, ¿no? Que han ido, como lo comentamos siempre, en una nueva reflexión, modificando lo que creíamos de muchas figuras procesales y que nos han servido justamente para entender y que todavía nos faltan muchas más por explorar, ¿no? Ya mencionaba algunos temas que son muy prácticos, la parte del descubrimiento probatorio, la parte precisamente de toda esta parte de técnicas de litigación, todos estos temas relativos a la detención, el cierre de etapas, cómo define la Corte el principio de continuidad. Entonces, bueno, pues evidentemente esta obra está apoyada de todo ese sustento ya jurídico que como tal pues ha desarrollado nuestro máximo Tribunal Constitucional y sobre todo también de un sustento jurídico convencional, ¿no? Porque por ahí nos hablaba de cuestiones que podemos encontrar pues ya en asuntos resueltos por la Corte Interamericana. Entonces, definitivamente es una obra que debemos de leer todos. Y pues no me queda más que agradecer. Hay muchas felicitaciones. La verdad todos están muy agradecidos por habernos dedicado pues esta hora, que yo sé que muchas veces es difícil dadas las ocupaciones que tiene, pero en verdad apreciamos que nos haya dedicado esta hora explicándonos pues todo el contenido de esta maravillosa obra y pues lo único que les puedo aconsejar a todos pues es que la adquieran, ¿no? Comuníquense directamente a la casa editorial Flores Editor y pues adquiéranla porque ahorita pues tiene este precio especial y sobre todo pues también tiene el envío gratuito porque varios nos acompañan, estuve viendo que nos acompañan de Chiapas, nos acompañan de Oaxaca, nos acompañan de muchos estados de la República. Entonces pues adquiéranla, aprovechen y pues muchísimas gracias, doctora. A nombre del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica, le agradecemos enormemente este tiempo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Maestra, ¿puedo comentarle algo al doctor rápido? Adelante, Manuel, rapidísimo, por favor.
Doctor, buenas noches. Mire, aquí está su libro, Sí. el Diccionario del Juicio Oral. Yo quisiera pedirle, doctor, ahorita, ojalá pueda usted impartir, yo soy de la familia IPEG, ojalá se pueda armar un curso para que nos dé estos puntos específicos y tan finos que tiene usted en el Código Nacional. Ojalá se puedan poner de acuerdo el instituto y usted. Y no sé, doctor, si hay posibilidad de que se pudiera adquirir con usted dedicado. Tengo este diccionario, pero no está dedicado. Me gustaría poderlo adquirir dedicado de parte de usted. La verdad, bueno, ya no digo más. Ojalá voy a leer otras obras más que tiene por ahí y voy a estar pendiente de sus. Y muchas gracias. No nada más tengo el de Fernando Sánchez, está el de usted también. Por eso estoy aquí. ¿No? Muy bien. No, pues muchas gracias. En cuanto a la invitación, pues ya me había comentado la maestra Nayib alguna posibilidad. Yo estoy encantado. Como ustedes se pueden dar cuenta, a mí me encanta la academia, me encantan este tipo de foros y estoy a la disposición en caso de que me lleguen a invitar. En cuanto a la cuestión del libro, en poco tiempo voy a recibir algunos ejemplares. Entonces, será cuestión, si quieres, me contactas por Face, ahí en un inbox, y te lo puedo enviar firmado, con todo el gusto del mundo. Le voy a agradecer, doctor. De hecho, varias personas lo han pedido dedicado, entonces, pues ya se estarán contactando directamente con usted, doctor. Y por supuesto, a nombre del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica, es usted más que bienvenido para que podamos organizar eventos y algunas colaboraciones, sobre todo pues en este ámbito educativo. Muchísimas gracias, doctor. Pues ya no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por el que nos dedicó. Buenas noches. Es que pasen bonita noche. Buenas noches, doctor.